en Cuba también queremos mucho España. Yo quiero mucho España, no se vaya a malinterpretar No, no, esta claro. conversación. Nosotros sí, nosotros queremos mucho España, nosotros queremos muchísimo España. De hecho, negar los lazos históricos y culturales, eso es demencial. Efectivamente, ¿no? Y en España, además, Cuba también tiene una tradición. En Cuba Exactamente. se siente especialmente, quizás un poco por cómo se perdió, por lo que les dolió la Guerra de los 100 días en 1898, como no solamente que se perdiera, cómo se perdió, cómo no la arrebataron y cómo perdió España de manera humillante, ¿no? De forma que hay un sentimiento muy cercano hacia Cuba, que además, fíjate que en la Constitución de 1873, la Constitución republicana de 1873, había 10 estados federados, perdón, 17 estados federados y uno de ellos era Cuba. O sea que eran 15 peninsulares más Puerto Rico y Cuba. Y se le permitía la posibilidad en el futuro de incluso Filipinas también. Pero que España siempre la ha tenido Cuba como la última provincia española, ¿no? Eso sí, el sentimiento. Otra cosa es la realidad. Yo soy historiador. Bueno, no me adelante, no se me adelante. Déjeme primero presentarlo, decir por qué vamos a tener esta conversación y bueno, ya íbamos al pollo del arroz con pollo. Estaba usted hablando y me estaba pensando en esa frase que se dice mucho en España, ¿no? Que es del refranero popular de más se perdió en Cuba. Entonces, bueno, nada, Esteban Mira Caballos, muchísimas gracias por venir a este espacio. Muchísimas gracias sobre todo porque sé que estás en medio de la promoción de su nuevo libro de historia. Y bueno, nada, yo le comentaba cuando nos pusimos en contacto que a mí me había sorprendido muchísimo, que me ha dejado atónita, no tengo otro adjetivo, el hecho de que hay una corriente, llamémosle pronto negacionista, respecto a la colonización de España en el caso cubano. Porque decir América es muy grande porque tiene diferentes características, en la civilización que encontraron, los países a donde fueron, qué recursos tenían esos países, pero en el caso cubano, eh, nosotros que tenemos muy asumido que fue una colonización, yo me he llegado a preguntar cuando recibo los comentarios, ¿no? De qué colonización ni colonización, eso era un virreinato. Digo yo, bueno, yo que he estudiado en las universidades cubanas, mi formación completa es una formación hecha allí, dije, bueno, igual el poder en Cuba, ¿no? Que controla todo este tipo de pensamiento, nos ha hecho creer una cosa y en realidad no es tan así esa cosa. Y me he puesto a estudiar, llevo desde que hablé con usted, full foco, porque bueno, yo soy periodista, no soy historiadora, full foco leyéndome lo que usted ha publicado y viendo, ¿no? Qué dice el archivo de Indias, qué dice la terminología, qué dice en realidad lo que se hizo allí, qué dicen nuestras guerras de independencia, qué dicen nuestros próceres sobre el colonialismo español. Yo sigo convencida de que fue coloniaje. Otra cosa es que Inglaterra lo haya hecho de una manera y que Francia lo haya hecho de otra, que eso es un argumento que utilizan mucho los historiadores que niegan la colonización a América. Entonces, para ir rápido así al pollo del arroz con pollo, ¿usted qué opina? ¿Colonia o virreinato o provincia? Vamos a ver, yo soy historiador y los historiadores tenemos claro lo que pasó en la historia, ¿no? Llevo 30 años estudiando la historia de América. Hay un proceso de ideologización, está todo muy ideologizado. Dice Erich Hobsbawm que el mayor reto que tiene la historiografía actual es hacer historia al margen de las ideologías y de los intereses nacionales. Entonces en España hay una polarización muy grande. Es un tabú en España hablar de colonia. En España cuando hablas de colonia se te tiran encima porque en los últimos años, sobre todo a raíz, no sé si me voy a extender demasiado, pero sobre todo a raíz del intento de secesión de Cataluña, ha habido un rebrote del nacionalismo español. Y entonces, bueno, pues estamos un poco ahora en la línea esa, rosa legendaria, donde en España, bueno, pues no hubo colonias, lo que fueron reinos. Y bueno, yo tengo mi propia posición como historiador. Realmente, a nivel terminológico, España no usó la palabra colonia hasta el siglo XVIII. O sea que en las leyes de Indias, en toda la documentación de los siglos XVI y XVII, a nivel terminológico no se utiliza la palabra colonia. En el siglo XVIII sí que aparece ya con los Borbones. De hecho, Pedro Rodríguez de Campomanes habla sistemáticamente de colonia. El virrey de Nueva España en 1790 y tanto
Villavigedo habla claramente de las colonias y que deben comerciar con España para que España reciba su parte, si no sería desequilibrada esa colonización. Por tanto, a nivel terminológico, se habla de reinos. En el siglo XVIII comienza a usarse la palabra colonia, pero a nivel práctico, evidentemente que hubo una colonización, no solamente en Cuba, en toda la América hispana, ¿no? Evidentemente que hubo una colonización. Lo que pasa que en España lo que se pretende remarcar es que no se le puede decir imperio colonial porque esos fueron los franceses y los ingleses y esos fueron mucho más malos que los españoles. Por tanto, es que nosotros fuimos diferentes, por tanto, no me metas en el mismo saco a los franceses, los ingleses y los españoles. Bueno, como bien sabes, todos los imperios a lo largo de la historia siempre han dicho que su caso fue diferente, ¿no? Pues España dice, nuestro imperio fue totalmente diferente a otros imperios. Y sería muy largo entrar, tenemos la polémica de los imperios también, ¿no? Eh, Rafael Lemkin dijo que todos los imperios eran genocidas. No lo pudo demostrar, pero él lo dijo. Tenemos aquí la tesis de Gustavo Bueno de que hubo imperios depredadores e imperios generadores. El español es el generador, los demás fueron imperios depredadores. Y después tenemos, bueno, pues la tesis ahora reciente de Elvira Roca de que todos los imperios fueron buenos y tuvieron una leyenda negra, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa en España? Que no se pretende evitar la palabra colonia, porque esos fueron los franceses y los ingleses, y el imperialismo español fue totalmente diferente a ellos. Y te digo una cosa, hubo diferencias importantes las hubo. en el imperialismo español con respecto a otros imperialismos, pero eso no significa que no fuese colonial, porque había un pacto colonial y los americanos del imperio tenían que comerciar con España y ellos lo hacían a veces a través del contrabando con terceros países. Y ocurrió, por ejemplo, en Santo Domingo, las devastaciones de la Banda Norte de 1605, porque comerciaban con los franceses luteranos, ¿no? Entonces se devastó el territorio para evitar ese comercio. Por tanto, por supuesto que había un pacto colonial y ellos no podían comerciar con quien les diera la gana, tenían que comerciar con España al servicio de los intereses de los cargadores de la carrera de Indias. Y los criollos lo tenían clarísimo. Los criollos lo tenían claro, que estaban, por un lado, los intereses metropolitanos y los intereses suyos no coincidían con los metropolitanos. Y desde siempre empiezan a hacer la economía por su cuenta. Y están conformes con el imperio mientras están los Habsburgos. ¿Por qué? Porque hace lo que le da la gana. Los criollos están un poco a su rollo, el imperio Habsburgo no consigue controlar a los criollos y ellos están a gusto dentro del imperio. A partir del siglo XVIII, ¿qué pasa? Que los Borbones tienen una administración mucho más eficiente y ahí es donde empiezan ellos a decir, esta historia se ha acabado. Yo no soy español sino americano. Y empiezan a los primeros intentos serios de liberarse del yugo español. Pero evidentemente que hubo una política colonial y fue un imperio colonial, por supuesto, ¿no? Que además colonial también en el sentido lazo significa de colonización. España coloniza y de alguna forma puebla aquellos territorios y a los que están allí les obliga a comportarse como ellos, ¿no? Hay la ruptura con la otredad, ¿no? Ellos no reconocen al otro, ¿no? Directamente vas a comportarte como un labrador y como un cristiano castellano. Claro, por ejemplo, la evangelización, ¿no? Es como un ejemplo súper claro de la colonización española. Por ejemplo, en el caso cubano, que se extiende también, creo que a República Dominicana y a Puerto Rico, cuando se había extinguido la población aborigen, se va a buscar mano de obra esclava a África. Y ahí es cuando se forma este sincretismo y cuando los africanos, por ejemplo, en el caso cubano, llegan a Cuba, el tema de la religión era tan tirante que ellos empiezan a rebautizar a sus deidades que traían de África con nombres que eran propios de la religión católica. Por tanto, nosotros nos encontramos que, y esto que alguien que sepa de religión afrocubana lo puede explicar mejor que yo, nos encontramos, por ejemplo, que la Virgen de la Caridad del Cobre es Ochun. O sea, cada deidad en la cristiandad tiene su paralelismo, ¿no? En la religión afrocubana. Y eso no surgió de la nada, eso surgió de que no podían ellos practicar la religión que habían traído de África. Yo había notado que el virrey de España en 1794, un año súper lejano, había dicho: no debe perderse de vista que esto es una colonia
que debe depender de su matriz, España, y debe corresponder a ella con algunas utilidades por los beneficios que recibe de su protección. Ahí se necesita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y recíproco el interés, lo cual cesaría en el momento en que no se necesitara aquí de las manufacturas europeas y sus frutos. Sí, ese es el conde de Revillagigedo, que era el virrey de Nueva España en 1794, creo. 1794. Sí, sí, he visto yo por ahí, vamos, que he visto y he citado incluso en algunos trabajos ese fragmento, ¿no? En el siglo XVIII está clarísimo que hablan ya el término de colonia, pero en la praxis, efectivamente, fue una relación colonial, ¿no? Y si había que limitar la producción de manufactura, se limitaba. Y si había astillero y si le interesaba a España, se mantenía el astillero de Guayaquil o se mantenía el astillero de La Habana. Pero si no hacía falta, pues se recortaba. O sea que España, en función a sus intereses metropolitanos, pues mantenía ese tipo de relación. Y ya digo, España lo tenía claro, pero también lo tenían claro los propios criollos, ¿no? Los criollos tenían claro eso por un lado. En el tema del sincretismo, claro, en toda el área antillana es muy particular porque el indígena desaparece muy pronto y lo que hay en toda América en general, pero en particular en el área antillana, hay un sincretismo muy grande donde tiene un peso muy importante el componente africano, ¿no? Africano. No solamente eso, los tipos de música, los tipos de baile, todo eso, la chacona, el zambapalo, todo eso, muchas influencias africanas. Hay un amigo mío dominicano, un historiador dominicano, mi amigo Genaro Rodríguez Morel, que ha visto incluso en el siglo XVII que entre los alimentos que comían los africanos de la española, y me imagino que en Cuba igual, estaba el cuscús. Una cosa increíble, cuscús, digo, y me mandó el documento, mira, tú lees aquí cuscús, y efectivamente cuscús, o sea que comían cuscús, incluso platos que habían traído de África directamente ellos, porque eso no se comía en Europa, lo están comiendo ellos allí, o sea que tienen alimentos y guisos propios que hacen ellos, tienen tradiciones, tienen bailes, tienen música, tienen sincretismo religioso, y todo eso es una cultura muy sincrética que se crea en toda la área antillana, en Cuba y en la española y en Puerto Rico fundamentalmente, ¿no? Muy, muy, muy sincrética, donde el peso de lo africano es muy grande, que ese otro elemento también se niega. No, oye, en el sincretismo cubano y hay un componente hispánico muy grande, pero africano muy grande también. Grandísimo, grandísimo. Yo me he encontrado con personas que me dicen, ahí es interesante, ¿no? Ver cómo la historia, eso que usted decía al principio que me encantó, que hay que hacer historia por encima de la ideología. Y es súper interesante cómo la narrativa se mueve en dependencia de quien la cuente, ¿no? En dependencia del poder. Yo cuando empecé a recibir comentarios, empecé a investigar con amistades españolas, a preguntarle, bueno, ¿a usted qué le dijeron en la escuela cuando dieron Historia de América? No, no puede ser. Y ayer estaba teniendo una conversación a raíz de este tema, porque ya le digo, he estado muy full foco, y me decía una amiga española de, no, los españoles no traficamos con negros esclavos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Este pelo no es la mezcla de un aborigen con un español. O sea, ahí hay sangre africana de por medio. Eh, Claro. una pregunta que quería hacerle, como en modo resumen, yo sé que esto es una palabra difícil para los historiadores, ¿no? Resumen, pero si pudiéramos, si hubiesen algunas características que fuesen muy evidentes a la palabra colonia, ¿cuál usted anotaría? Que la diferencian directamente de lo que podría haber sido realmente una provincia o un virreinato. Bueno, está claro que no era lo mismo ser una persona de Nueva España que ser una persona del Reino de Aragón o del Reino de Navarra antiguo o del histórico reino de... O sea que evidentemente había una diferencia. Efectivamente había virreyes que eran los que mandaban. España también tenía virreyes en Italia, tenía virreyes en Cataluña, o sea que sí que había virreyes y en América también. Pero primero, España monta un imperio desde el punto de vista económico extractivo. Es una industria extractiva donde se trata de extraer metales preciosos, ¿no? Y todo eso al servicio de los intereses del imperio. Por tanto, sí que hay una diferencia clara entre un habitante de Castilla y un habitante de Nueva España o de Perú, donde la economía estaba condicionada por esos intereses del imperio. Oye, pero quiero aclarar eh,
que yo, bueno, soy español y orgulloso de mi pasado, ¿no? Y soy también de los que digo que no, que es absurdo tratar de pedir perdón. O sea, que yo, lo que pasa es que si me has leído, si conoces un poco mi trayectoria, yo lo que no oculto son los errores y los horrores del pasado. Por supuesto que hubo cadáveres en el camino. Cuando tú haces un proceso como este, donde a partir de 1492 el mundo cambió profundamente, evidentemente que hay todo un reguero de cadáveres en el camino, gente que se quedó en el camino, excesos, dramas, abusos, poblaciones desaparecidas Exterminio. en el área. Yo utilizo todas las palabras, hecatombe, exterminio, menos genocidio. Genocidio no, porque no hubo una intencionalidad. El genocidio no depende de la cantidad de muertos, sino de la intencionalidad. Efectivamente, a los españoles no les interesaba exterminar porque querían la mano de obra indígena. Por tanto, no hubo una intencionalidad y por tanto yo niego el genocidio, lo mismo que Andrés Reséndez, un mexicano que ha hecho un trabajo muy bueno recientemente, pues lo niega. No niego el resto de las palabras. Me dices hecatombe, matanzas, excesos, abusos, todo eso yo lo acepto y lo digo y lo publico y lo digo, pero no genocidio. Entonces, bueno, pues la historia fue la que fue. Y no podemos pintarla del color de rosa. Y flaco favor hacen todos estos hispanistas o hispanófilos más bien, que van hablando de las bondades de España, que fuimos muy buenos y todo lo malo que se diga fruto de la leyenda negra. Yo estoy en contra de eso porque eso no es la realidad histórica y pasó lo que pasó. Y lo que nos tenemos que quedar es con lo que tenemos hoy, que al final pues tenemos una historia compartida, Cuba y España, y tenemos una lengua en común y una religión en común y unas costumbres en común, y bueno, y con eso nos tenemos que quedar, pero sin ignorar lo que pasó en el pasado. No, no, todo fue estupendo, aquí no hubo esclavitud. Hombre, te has vuelto loco, eso no se puede sostener, no lo podemos sostener. En el segundo viaje de Colón iba esclavo ya, o sea que la esclavitud estuvo presente desde siempre. Colón era un esclavista. A mí, yo ahora voy a publicar, he publicado mi libro de Colón y me van a estar preguntando. Colón era un esclavista, pero no pasa nada. Es que esclavista era el 99,9% de todas las personas que podían serlo. O sea, todo el que podía ser esclavista lo era. Todo el que podía tener un esclavo lo tenía. Por Sí, tanto, bueno, ese era el negocio del era siglo. el negocio, lo que había, era una cosa que lo tenía asumido todo el mundo. En los conventos había esclavos, los obispos tenían esclavos, todo el que tenía cierta posibilidad tenía esclavos. Es como, pero no podemos con visión de hoy criticar eso. Yo digo, eso es lo que había. Ahora lo que no podemos es negarlo. Por supuesto que Colón era esclavista y el Imperio Hispánico era esclavista, por supuesto que era esclavista, eso es innegable. Entonces yo lo que no niego son los hechos. Lo que sí trato es de interpretarlo en su contexto histórico. Obviamente, y España abole la esclavitud aquí en España en 1837, pero en Cuba no la abole hasta 1886, prácticamente hasta el final. O sea que España mantiene la esclavitud en Cuba. Por tanto, bueno, evidentemente negar la esclavitud es negar la evidencia, ¿no? Evidentemente, igual que negar que América o el imperio era un imperio colonial, pues es negar otra evidencia, ¿no? Por tanto, bueno, yo evidentemente como historiador no soy tertuliano, ni soy politólogo, pues tengo que defender la historia fue la que fue. Otra cosa es que después de 5 siglos y después de esta historia, bueno, pues quedémonos con lo positivo, ¿no? Con lo que nos une, con la historia compartida, con el cariño que se le tiene a Cuba en España y yo creo que en el Caribe también a España allí, pues quedémonos con eso, ¿no? Con todo lo que compartimos, ¿no? Pero sin ignorar lo que ha sido el pasado, ¿no? Yo siempre digo que el pasado es un largo camino sembrado de cadáveres, ¿no? O sea, que las historias felices son rara avis a lo largo de la historia, ¿no? Y lo más común ha sido el abuso del más fuerte sobre el más débil. Esa es la historia. Y al principio no lo dije, usted es historiador, escritor y un profesor español, que lo he traído al canal justo por eso, porque quería una mirada del otro lado, y está especializado en la conquista de América. También es académico numerario de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura. ¿Todo correcto? Sí, todo correcto, sí. Y vamos, yo fundamentalmente siempre presumo y siempre me pongo académico correspondiente extranjero de República Dominicana, porque he sido desde 2004 y esto de la Academia de Extremadura ha sido más reciente, ¿no? Pero bueno, siempre he presumido de ser académico de República Dominicana y allí he estado siempre colaborando. Ahora en agosto vuelvo a República Dominicana y he estado mucho tiempo por allí. Y soy docente en bachillerato, no en la universidad, sino en bachillerato. Y bueno, soy testigo vivencial de la marginación que tienen los estudios americanos en las programaciones de nuestros alumnos, ¿no? O sea, que a veces Ahí quiero piensan, hacerle una pregunta, a ver si nos da tiempo. Eso que usted me contaba al principio es súper interesante, ¿no? Que había vivido en República Dominicana.
Y entonces, a veces cuando estamos, porque lo veo mucho con mis amigos españoles, ¿no? Cuando estamos en un contexto de privilegio, es difícil mirar los hechos desde el otro lado, ¿no? Desde la parte no vencedora, no privilegiada de la historia. Su experiencia en República Dominicana como profesor lo ha ayudado a enriquecer este fenómeno de la colonización, de cómo se ve desde el lado de América Latina, Hispanoamérica, que es un término que no me gusta tanto. Bueno, te abre mucho la mente. Yo la verdad que llevo 30 años paseándome por el continente americano, ¿no? Por muchos países, ¿no? Y por tanto hay cosas que se dicen desde España que no son así. Por ejemplo, una de las cosas que se dice, también lo hemos comentado al principio no estoy totalmente de acuerdo contigo, es que España es mal vista en muchos países. Es una cosa a nivel político, a nivel de calle no. Yo llevo 30 años yendo por América y jamás he visto una mala experiencia. Hay quien me dice, no, has tenido suerte. Bueno, puede ser que haya tenido suerte, pero yo me identifico como español en muchos países de América y nunca he tenido una mala reacción por parte de nadie, ¿no? En el fondo, yo creo que existen vínculos sagrados y ahí está, ¿no? Los vínculos que tenemos después de tantos siglos de historia compartida, ¿no? Los que, claro, si tú vas a América, como van algunos que yo conozco, diciendo fuimos los mejores o salvamos de la barbarie, pues claro, evidentemente genera rechazo, porque no se puede ir A mí me han llegado a decir, con España les digo mejor que como están ahora. Claro, si tú vas en ese plan, yo Y soy yo, español. hombre, somos una dictadura. Claro, y somos los mejores y gracias a nosotros sacamos de la barbarie y de los sacrificios. No, Claro, y le en ese llevamos los espejos. efectivamente, pues si vas en ese plan encuentras rechazo, pero si tú vas empatizando con las personas que están allí, reconociendo su historia y hablan, bueno, y a mí me dicen, no, tú es que a veces eres antihispanista, no, por lo mismo trazo yo más puentes con América Latina que muchos que van presumiendo de España y diciendo qué tal. O sea que yo creo que con la historia por delante se pueden trazar esos puentes que yo pretendo trazar, porque yo cuando voy a esos países, pues trato puentes con mis colegas dominicanos, con mis colegas mexicanos, con mis colegas peruanos, trazo puentes con ellos, ¿no? Y tratamos de construir una historia común entre ellos y nosotros, ¿no? En igualdad de relación. Ahora, si vas con aires de superioridad, pues claro, te puedes enfrentar, te puedes encontrar con un rechazo, ¿no? Ay, muchísimas gracias, profe, por este ratico de conversación que me ha encantado. Me ha encantado oír a alguien así como lúcido, consciente. Yo que estoy, bueno, ¿no? Como decía antes, del otro lado de la historia, muchas gracias sobre todo por abrirme un hueco en medio de la promoción, ¿no? Y el trabajo de su nuevo libro que es sobre Cristóbal Colón. Gracias, estoy encantadísima. Muy bien, ha sido un placer. Si quieres más adelante otro sobre Colón en Cuba y tal y cual, también lo hacemos.